A continuación, el tema es de los mediadores. Para poder entender la figura del maestro, está ligada en este caso a la función de los mediadores, porque va abarcándose en lo que es social del aprendizaje. Por lo tanto, nos da a entender que la mediación es quien más se da siempre a las determinaciones del entorno, a las condiciones determinadas, en las que van a ir basándose en el desarrollo de los procesos, van a ir adquiriendo unas determinadas capacidades que van a suponer, de acuerdo a lo que se ha ido abarcando en sus capacidades, que serán en diferentes roles. Cuando cambien sus condiciones, nos dan a entender que se basan al momento de ir desarrollándolas en el aprendizaje. Ya sea esto que sucede cuando, en este caso, en la actualidad, estamos en el entorno virtual de la enseñanza, porque por lo tanto nos da a conocer que de ahí hay algunos elementos en los que van a ir presentándose cualquier proceso de enseñanza, ya sea de una forma alta de parte de los modelos que se van a ir pretendiendo al momento de ir explicando ciertos procesos. Hay tres elementos, que uno de ellos son el sujeto que aprende, en este caso estamos hablando del estudiante. Segundo, el sujeto que enseña, estamos hablando del maestro, quien enseña. Como tercero tenemos el contenido del aprendizaje, lo que se va a enseñar al estudiante, lo que el docente va a enseñar al estudiante. Más bien esto resta al enfocarse a otros aspectos relevantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a los objetivos de los procesos. En otras palabras, nos da a entender que es en principio a la atención de las personas que van a ir adquiriendo en el momento de ir enseñándoles, pero en la cual van a ir influyendo sobre todo los contenidos y las actividades que también van abarcando los recursos y medios que van a utilizar de acuerdo a las planificaciones. Por otra parte, nos da a entender que lo más lógico que es de reproducir o de producir procesos de aprendizaje es donde ellos van a estar, donde no van a estar presentes, porque de esta manera puede ser consciente y explícito. O sea, la figura del docente en algunas ocasiones está más claro que son intencionales, como son en los procesos de autoformación, y esto va a través de las letras y actividades, de las letras que van de acuerdo a las lecturas y actividades personales que son elegidas por ella, y otros que son casi más bien inconscientes, es decir, que el aprendizaje de las experiencias o un oculto temor que ellos tienen para poder pensar en que está más bien en que puedan ser precisas a la figura del docente, del maestro. Precisamente esto se ve enfocado en el mundo tecnológico de las informaciones y en lo que es la comunicación, que van a ir ellos generando estos recelos. ¿Por qué? ¿Por qué son recelos? Porque como podemos ver en el ejemplo que estos temores están más bien abarcándose porque sigue siendo una necesidad, porque aunque tal vez esto sea preciso reconocerlo, ellos tienen una alta probabilidad, sus características deben cambiar. Es decir, que estas características no nos deben ir sorprendiendo, porque dado a esto, todas las instituciones e incluso las relaciones van a ir modificando estas diferentes culturas y incluso las evoluciones, porque de las mismas culturas son aquellas. En la perspectiva en este caso de Vygotsky, nos da a entender de que más bien podemos ir argumentando que lo imprescindible puede ir abarcando el aprendizaje en la mediación social, es decir, en otras palabras, en la que función va abarcándose en el momento que van a ir cumpliendo el docente, en donde va simplemente a identificarlos, a conocerlos como aquella. La mediación social es aquella que ha llevado muchos años realizándolo. ¿Por qué? Porque no solamente es por medio de la precisión física, en este caso ya sea inmediata, sino también a través de los documentos donde se van a poder ver los objetivos que son los mediadores sociales en su aprendizaje. Trae esta presencia en el pensamiento de todas las personas que de esta manera van a ir formando en ella y ir prestando ayuda al que aprende más en la mediación. En la mediación instrumental sirve como un anclaje que ayuda en este caso para poder ir desarrollando las operaciones, o sea que ya sea en lo que es las mentes desarrolladas en cuanto a su objetivo complejo. Por lo tanto, si la figura del docente, o sea del maestro, es mediadora, su rol es importante porque más bien está modulada por la existencia de otros elementos, o sea, también puede ser también de los mediadores a cabo de su aprendizaje en su mismo entorno.
por sí mismo, porque esto va de acuerdo a la característica y al proceso que van a ir pretendiendo con el momento que deben ir desarrollándose en la comunicación de sus procesos, al momento de ir de acuerdo a cualquier escritura, ya sea que fueran orales. Articulándose también debemos tener en cuenta que el entorno, el ambiente de las personas, a que ellos se van a ir reconociendo como ellos sabían explicarlas, e incluso también en que ellos van a encontrar el momento de dialogar en ellas a medida que el conocimiento de ellos se van a ir especializando en su complejidad de una forma general de la estructura. Por lo tanto, el tiempo para si ya fueran de sus principales funciones de su comunicación, de acuerdo al lugar de la educación formal. O sea que debido a esto es así la estructura del aula como una exposición magistrada. En un momento histórico, porque el conocimiento se abarca en el carácter teórico que van a ir sistematizando. O sea que su estructura, a su voz, se va a ir, en este caso, en la comunicación aún de una persona a persona, porque la elaboración de este escrito, en lo que van a ir elaborándose, es muy lenta y también es trabajosa. O sea, por lo tanto, esto es muy costoso en el entorno que van a ir precisando en el momento de facilitarla el conocimiento. Ellos van a ir reuniendo todo aquello, o sea, que ellos desean aprender, las personas que desean aprender, y de esa manera ellos van a poder utilizar estas herramientas disponibles. ¿Cuáles son? La propia voz, la presencia y un instrumento principal que es la pizarra, la cual conmovía a estas al momento de llevar la información a todos ellos. Esto va enfocado a sus asistentes. De esta manera, las características más importantes van a ir solamente de que ellos van a ir en su dominio, o sea, en su presencia, de presentarles y enseñarles ese dominio de su contenido, su capacidad ante la comunicación que debe ser ante una persona erudita, y incluso de la materia que ellos van a ir abarcando. De esta manera, ya sea de tener esa capacidad, de ser capaz en el momento de ir provocando ese interés de esa enseñanza y de mantener esa atención en estos casos o sea que aquel debe ser una facilitadora de ir en el momento de la comprensión de los contenidos por parte del estudiante. O sea, debemos recalcar que entre las más acentuadas serán las características que son de los mejores profesores, de las mejores enseñanzas, es decir, de las enseñanzas de los maestros que estaban limitadas y determinadas a una calidad por sus educadores, por sus docentes. Por otras partes, nos dan a entender que estas enseñanzas infantiles, junto a las cualidades que incluso también a lo que es por encima de las necesidades de los estudiantes, fuera una persona más bien capaz de mantener esa disciplina y de conseguir al estudiante en incorporarse a series de actitudes de la mejor manera, en que ellos vayan a escuchar con la pasividad y la posibilidad, así mismo como ellos puedan realizar ejercicios necesarios para poder mostrar ese dominio básico. En otras palabras, nos da a entender la mediación social en la enseñanza, de que los estudiantes, los alumnos, nos dan esas actividades en el momento de ir aprendiendo, en que ellos van a ir diseñando con antelación, con incluso la formación de autoaplicativa, de acuerdo en que ellos van a ir necesitando en ser explicitadas en todas las indicaciones y orientadas, porque de esta forma es que la mayor parte del estudiante puede ir adquiriendo fácilmente para que puedan ir realizando ellos en otras ocasiones también pueden ser valoradas. Por lo tanto, la falta de la figura del docente, o sea, la falta de la presencia física del maestro, hace que no sea aplicada o incluso no sea la aplicación de un estilo práctico en el profesorado. O sea, es decir, en otras palabras, que el docente va dando indicaciones y de forma interactiva, adoptada en el contenido, porque esto no existe más bien un grupo de alumnado en la que ellos van a ir existiendo enseñanzas presenciales de persona a persona y también que no hay esa presencia física, como lo mencioné, ni incluso esa presencia de ellos. A su vez también nos vamos dando cuenta de que vamos comprendiendo de que las mediciones toman en cuenta en otra parte algunas cuestiones que conviene tener, en este caso la presencia de su contexto,
que son también incluso las características que presentan dentro del aula. Es decir, que no solamente nos va a permitir a tener herramientas sincrónicas, o sea, como por ejemplo tenemos aquí el chat, audios, que es solamente en casos que tienen clases presenciales, porque ahora estamos en clases virtuales. También hay que tener en cuenta que la información sistemática personal de las personas, esto van a ejercer en este caso lo que son tutorías, que incluso es por parte de los docentes al momento de ir haciendo una tarea. En conclusión, el tema de lo que es los mediadores, el docente ha ido cambiando a lo largo de los siglos estas modificaciones. En conclusiones, el tema de los mediadores, el docente ha ido cambiando a lo largo de los siglos las modificaciones de procesos educativos, porque es decir, que estos cambios se hacen más evidentes en el desarrollo de la enseñanza de los nuevos entornos virtuales que se requieren una mediación en la enseñanza de distintos lugares.